Bueno, el proyecto en tratamiento tiene la particularidad de tener una autoría compartida entre todos los bloques que conforman esta Cámara, y eso pone de relieve el tema que vamos a tratar y la necesidad de obtener un consenso pleno de... Disculpen. La necesidad de este tema de tal trascendencia, no solo a nivel local, provincial, sino nacional, de tener un consenso entre las distintas bancadas, habla también del necesario e imperioso trabajo en conjunto que tenemos que tener las distintas jurisdicciones para lograr resultados en materia de política energética que tanto necesita nuestro país. Como es de conocimiento público, actualmente nuestra producción de hidrocarburos está transitando un momento auspicioso a través del desarrollo de la formación Vaca Muerta, principalmente en la provincia de Neuquén, pero que también tiene oportunidades de desarrollo en Río Negro y en alguna porción del sur de Mendoza. Las proyecciones que tiene nuestro país en cuanto a la producción de petróleo y gas son, como decía, altamente auspiciosas. Se ha incrementado la producción de petróleo del año pasado en más del 13%, y también ha habido un incremento importante en la producción de gas del año pasado al corriente, y ya estamos pasando niveles superiores a la prepandemia, y eso, lógicamente, es gracias al esfuerzo indetenido de la empresa nacional YPF. YPF ha anunciado públicamente que aspira a duplicar su producción de petróleo en los próximos 5 años. La producción de gas, como decíamos, está registrando récords históricos de producción, y también es una esperanza para el abastecimiento nacional y la sustitución de importaciones, que esa producción siga creciendo. Lógicamente, para hacer esa producción, ese potencial de producción, convertirlo en un recurso disponible, toda esa producción tiene que ser evacuada de sus centros de producción, valga la redundancia, y llevada a los centros de procesamiento y consumo o bien de exportación. Ahí radica hoy el cuello de botella de la producción hidrocarburífera, porque, como decíamos, con las proyecciones que existen, si no se realizan obras significativas de ampliación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos, no va a ser suficiente y vamos a llegar a la paradoja de tener producción excesiva de petróleo y gas sin poderla utilizar, ya sea para autoabastecernos, que todavía no lo logramos, sino también para eso transformarlos en recursos económicos para nuestro país. Entonces, los proyectos actuales, y que ha encabezado el Gobierno Nacional, y reitero el concepto utilizando la enorme herramienta de política energética que es tener una empresa de bandera como YPF, se están encarando proyectos sumamente importantes para lograr salir de este cuello de botella. Uno es el que ya se ha anunciado y se han firmado los contratos de construcción recientemente para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que es un gasoducto que va a poder llevar la producción de gas de Vaca Muerta en una primera instancia hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, y en una segunda etapa hasta San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe. Obviamente centros de alto consumo, no solo para el abastecimiento de las poblaciones, sino principalmente para el consumo de las industrias tan importantes en nuestro país y que hoy lamentablemente tenemos que recurrir a caras importaciones. También, como decíamos, si YPF logra concretar sus planes de inversión, de duplicar en 5 años su producción de petróleo, no existe hoy infraestructura de transporte suficiente para todo ese nuevo petróleo. Por eso es que se han acelerado los proyectos de ampliación de la infraestructura, y así es que
Recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa, ha anunciado la extensión de la concesión de Oldelval, que ello trae aparejado como compromiso y condición la ampliación de su capacidad de transporte, digamos, la duplicación de su capacidad de transporte. Oldelval colecta toda la producción de petróleo de la cuenca neuquina y la lleva hasta Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires, donde es refinada y también en menor medida exportada. Esa ampliación importante de Oldelval se complementa con la rehabilitación del oleoducto trasandino. Nosotros tenemos desde el año 2006 un oleoducto que va de Neuquén hacia Chile, que se encuentra suspendido en su funcionamiento por falta de combustible. Digamos, no había petróleo para transportar. YPF está trabajando para que hacia fin de este año se pueda rehabilitar ese oleoducto y bajo la operación de OTASA se pueda retomar la exportación de petróleo a Chile. Con un también recondicionamiento, un revamping de la refinería de Luján de Cuyo y un nuevo oleoducto que YPF piensa construir desde Neuquén, en Puesto Hernández, hacia Mendoza, se podría también refinar más petróleo de Vaca Muerta en la refinería de Mendoza de Luján de Cuyo. Eso, lógicamente, son todas medidas que incrementan la capacidad de transporte del petróleo y el gas, pero que las proyecciones de producción existentes no serían suficientes para transportar toda la producción, y por eso es que existen en estudio de las distintas empresas, pero principalmente de YPF, porque es la mayor productora, distintos estudios de nuevos programas para hacer nuevos oleoductos y obviamente también generar la infraestructura necesaria para, una vez abastecido el mercado externo, generar oportunidades de exportación a gran escala, cosa que hoy no tenemos en nuestro país. Como decíamos, toda esta producción de hidrocarburos existente y la por venir, por la ubicación geográfica que tiene nuestra provincia, necesariamente todos los ductos, oleoductos, gasoductos, poliductos, transitan por el territorio de nuestra provincia. Necesariamente, si la producción hidrocarburífera del país, se estima que el 60% ya hoy proviene de la cuenca neuquina, para llevarla hacia Buenos Aires, o hacia el Atlántico directamente, o los centros de consumo, necesariamente tiene que transitar por nuestro territorio. Entonces, esta situación objetiva e inevitable nos genera dos cuestiones que creemos importante atender desde la provincia de Río Negro y que es lo que intentamos plasmar en este proyecto de ley. Dos ejes, como tratábamos en la plenaria de comisiones. Por un lado, nos despierta la necesidad de fortalecer los controles que la provincia puede tener sobre toda esta infraestructura de transporte de hidrocarburos. Hoy, en la provincia de Río Negro, la atraviesan 22 concesiones de transporte dadas por el Estado Nacional, ya sea de petróleo o de gas, digamos, operados por la empresa Mega, Oldelval, YPF, PCR, TGS, TGN y también Vista Oil. Esas concesiones las otorga el Estado Nacional porque son interjurisdiccionales, porque transitan el territorio de más de una provincia. También tenemos concesiones dadas directamente por la provincia de Río Negro, en este caso tenemos 9 entre petróleo y gas, que es así el poder concedente y la autoridad de aplicación es la provincia de Río Negro porque son ductos que tienen su punto de inicio y su punto de finalización dentro del territorio provincial. Entonces, allí no hay dudas que la provincia de Río Negro no solo es poder concedente, sino también la autoridad de aplicación o básicamente el poder de policía en su fiscalización y control. Pero, como decía, tenemos cientos de kilómetros de cañerías que no son sujetos u objetos de control y fiscalización por parte de la provincia de Río Negro, precisamente porque la Nación conserva, por normas precedentes a la reforma constitucional del 94, el control y fiscalización de esos ductos. Entonces, nos encontramos con una situación a corregir, a mejorar en la actualidad, que es que sin la participación de la provincia
en el control de los planes de mantenimiento, de integridad, de construcción. Cuando sucede un incidente, como los que hemos tenido, la provincia necesariamente tiene que actuar en procura del resguardo ambiental y del saneamiento ambiental, la contención del incidente y obviamente la remediación. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en conjunto, todos los bloques, es darle facultades a la provincia de Río Negro con una autoridad de aplicación complementarias y concurrentes a la que ostenta la Secretaría de Energía de la Nación para poder colaborar con ese control y tener, a través de inspectores, personas físicas, empleados de la provincia de Río Negro, control directo sobre esas instalaciones. Hoy el control que existe es un control meramente formal, a través de documentación, de informes, pero no hay un cuerpo de inspectores nacionales recorriendo el territorio de nuestra provincia, ni de ninguna otra provincia, viendo el estado de las instalaciones o verificando o auditando que aquello que se informa a través de documentación papel sea así, sea correcto. Y no solo, cuando hablamos del sistema de transporte, no solo hablamos de los ductos, sino que ello incluye a toda la infraestructura complementaria, como los tanques, las plantas de tratamiento, de almacenamiento, las bombas para reimpulsar la producción y demás. Entonces, lo que estamos proponiendo es un avance de la provincia en el ejercicio de la tarea de control. No solo por lo existente, que ya sabemos que es mucho, sino, como veíamos hace un momento, por lo que se viene, que va a aumentar exponencialmente el tránsito de hidrocarburos por nuestra provincia. Creemos que tenemos que dar un paso adelante, asumir una responsabilidad mayor y, obviamente, insisto en el concepto, de manera complementaria a las potestades que tiene la Nación y que de ningún modo pretendemos desconocer, porque es la Nación Argentina quien se ha reservado el control de la política hidrocarburífera a nivel nacional y, obviamente, cuando estamos hablando de concesiones interjurisdiccionales, no podemos pretender una autonomía de cada una de las provincias, porque si no el sistema no funcionaría de modo federal como se necesita. Entonces, haciendo uso de los principios constitucionales de control concurrente y complementario en materia ambiental, creemos que es una medida acertada de colaboración, que la provincia pueda tener acceso directo a la información, que pueda tener posibilidades de realizar inspecciones in situ, posibilidad de eventualmente sancionar y, sobre todo, tomar alguna medida precautoria, cautelar, como suspender alguna actividad o alguna obra cuando detectemos un riesgo inminente a las personas, a los bienes, a nuestros recursos naturales, y no esperar la intervención directa de la Nación, que si bien en este último incidente que tuvimos en Medanito, el del Val, la respuesta fue correcta, fue ajustada por parte de la Secretaría de Energía de la Nación a cargo de Darío Martínez y pudimos trabajar autoridades de aplicación nacionales y provinciales de manera conjunta y mancomunada. Creemos que aquí lo que hacemos es sumar a los controles y no interferir en aquellos que hace la Nación. De allí entonces la propuesta, como decía, del primer eje que se nos presenta con este nuevo panorama de los recursos hidrocarburíferos. El otro punto es que nosotros tenemos que analizar con responsabilidad como provincia si esta oportunidad que se genera de que va a transitar esta mayor producción por nuestro territorio, si la queremos aprovechar como una oportunidad de tener una nueva actividad económica en nuestra provincia, o bien que continúe como hasta hoy, transitando la producción y yéndose a otros puntos del país, principalmente a la provincia de Buenos Aires. Y allí, como decía, entramos en el otro punto de la ley, que es la modificación de la Ley Provincial 3.308, que establece una prohibición absoluta de toda la actividad hidrocarburífera en nuestro Golfo San Matías. Y esto no es solo destinado a la exploración o a la explotación offshore de hidrocarburos, sino también a la instalación de oleoductos y gasoductos y bases marítimas que permitan la exportación fluvial
de hidrocarburos. Nosotros creemos y estamos proponiendo con este proyecto que Río Negro debe generar o debe tener un marco jurídico adecuado que le permita analizar y sentarse a discutir estas oportunidades en el ámbito nacional. Esto es, hoy con la legislación que tenemos, Río Negro no entra en la consideración de los planes de inversión para eventuales proyectos exportadores de hidrocarburos, ni de petróleo ni de gas. Creemos que nosotros, con una modificación parcial de esta ley, podemos lograr un marco jurídico que nos permita sentarnos en una mesa de discusión, de debate, para analizar propuestas y proyectos y ver si podemos encontrar aquellos que favorezcan los intereses de los rionegrinos. Obviamente hay un interés nacional patente en todo esto, pero desde nuestro lugar lo que tenemos que bregar en primer lugar es por el interés local, el nuestro, el de los rionegrinos. Veremos de avanzar con este proyecto, con esta propuesta legislativa, si hay proyectos concretos de petróleo o de gas que puedan ser aprovechados o que quieran aprovechar las oportunidades logísticas y naturales que tiene nuestra provincia, básicamente nuestra salida al Atlántico, con puertos que tienen no solo las condiciones naturales de calado necesarios para este tipo de actividad, sino principalmente con un factor de ocupación sumamente auspicioso o mejorado comparado con otros puertos que ya están más sobrecargados. Bueno, si esas oportunidades o esas ventajas que tenemos nosotros las podemos aprovechar con un proyecto que sea rico para los rionegrinos. Para eso, como decía, el paso primigenio es tener una legislación adecuada que lo permita. Hoy no la tenemos. Después podemos considerar, nosotros, digamos, creemos que debemos considerarlo, que tenemos la responsabilidad como integrantes de una nación, de un país federal, de pensar qué podemos aportar nosotros desde Río Negro para el futuro de nuestro país. Hoy todos hablamos de vaca muerta, de la producción de vaca muerta, y es de una provincia de nuestro país, de la hermana provincia de Neuquén. Nosotros podríamos colaborar con el desarrollo de vaca muerta y por ende del país, ya somos y vamos a ser aún más el lugar de tránsito de la producción. Podríamos pensar, creo que lo debemos pensar, lo debemos analizar, razonar, evaluar con sus pros y sus contras, si esta oportunidad logística que se nos presenta de ser sede o punto de la exportación de la producción incremental de hidrocarburos del país al exterior a través del Atlántico es una buena oportunidad para Río Negro. Lo tendremos que analizar. Para la nación no tengo ninguna duda que es una necesidad más que una oportunidad. Nosotros hoy tenemos una balanza comercial energética altamente deficitaria. Tenemos que importar gas para autoabastecernos. Este año tuvimos que importar gasoil para autoabastecernos. Y no es menor que el gas que hoy estamos importando lo pagamos 10 veces más que lo que le pagamos a los productores locales. Nuestros productores de Río Negro, los productores de Neuquén, cobran el gas a $3,5, cuando el importado nos está costando entre 30 y 35. Obviamente hay un contexto internacional que ha agravado toda esta situación y ha disparado los precios de la energía por las nubes, pero esto es una realidad. Hoy nosotros, como país, estamos invirtiendo muchísimo dinero en subsidios a la energía cuando tenemos el potencial bajo tierra. Entonces, si es una necesidad como país desarrollar estos recursos, tenemos que analizar que para que esos recursos sirvan para la mejora de la balanza comercial del país hay que exportarlos. Obviamente, primero hay que satisfacer el mercado interno, tenemos que estar autoabastecidos tanto de petróleo como de gas, pero para que esto tenga realmente impacto en las finanzas nacionales hay que generar un proyecto exportador. Y ese proyecto exportador, en materia de petróleo y gas, más allá de los esfuerzos que se puedan hacer con el gasoducto trasandino, de eventualmente lograr
la exportación de gas por gasoductos a Brasil. Para pensar en un proyecto de gran escala tenemos que tener una exportación marítima a través del Atlántico. Y ahí es donde aparece una oportunidad para Río Negro. Y reitero el concepto porque eso obviamente va a ser tema siempre de debate, y bienvenido sea el debate y la discusión profunda de si esa oportunidad que tenemos es una oportunidad buena o no. Yo personalmente creo que siempre que tengamos la opción de elegir es mejor. Y hoy nosotros tenemos una oportunidad de elegir. Modificando la ley vamos a tener la oportunidad de sentarnos en la mesa de discusión. Buenos Aires, Bahía Blanca, hace más de 2 años que viene trabajando con un proyecto de una planta de GNL desde su puerto. No lo han logrado concretar. Tal vez no tengan las riquezas naturales que tenemos nosotros para hacerlo, capaz que no tengan la seguridad o el respaldo que puede tener, como por ejemplo este proyecto en la provincia del acompañamiento de todos los bloques. Lo que digo es que nosotros podemos tener una oportunidad por la que otras provincias se desviven. Después estará en nosotros, con responsabilidad, analizar si nos conviene, no nos conviene, cuáles son los beneficios y cuáles serían las contras y los riesgos de estos proyectos. Yo estoy convencido que nuestra función, y más aquellos que integramos el partido de gobierno, es la búsqueda constante de oportunidades, de desarrollo, de actividad económica, con suma responsabilidad, sin ningún menosprecio ni por casualidad de los controles ambientales, del respeto a las reglas ya, digamos, preestablecidas de cómo deben hacerse las actividades, cómo deben controlarse y cómo debe exigirse. Eso, digamos, está fuera de discusión, es ley y es ley en nuestra Constitución y por todos los tratados, incluso internacionales, que ha firmado nuestro país. Pero siempre es bueno ponerlo de resalto. Cualquier proyecto que nosotros podamos analizar a raíz de la modificación de esta ley va a ser siempre bajo la legislación argentina de protección irrestricta del medio ambiente y los recursos naturales. Es decir, proyectos que sean sustentables, no solo económicamente, obviamente, sino principalmente ambiental y socialmente. Cuando nosotros hablamos de lo que pueden representar las obras estas de infraestructura, yo repasaba números del gasoducto Néstor Kirchner, que tiene menos de 600 kilómetros en la primera etapa de extensión, y se habla de una inversión del orden de los 1.500 millones de dólares del Estado Nacional, con una generación de empleo del orden de las 6.000 personas entre puestos directos e indirectos, lo que eso genera, no solo en los trabajadores, sino también lo que impacta en la economía de la provisión de los servicios. Todo eso va a transitar por nuestra provincia, venimos trabajando bien en que en todas las obras que se están haciendo en la provincia siempre hay participación directa de las autoridades provinciales en cuanto a la oportunidad de generación de mano de obra, de que se respete por donde van transitando los ductos, se respete a los intendentes y a los municipios allí que tienen sus demandas laborales, lógicamente, y eso se ha trabajado conjuntamente. Hoy, como decía, en nuestro país existen 6 terminales marítimas de exportación. Tenemos 2 en Tierra del Fuego, tenemos 2 en Santa Cruz, una en Chubut y, por supuesto, la de Puerto Rosales, en Buenos Aires. Es decir, es una actividad conocida y que existe. Y como decimos, todas estas provincias, al menos, están deseosas de tener proyectos u oportunidades de inversión de envergadura para ser ellos el centro de exportación principal de la Argentina en materia de petróleo y gas. Estoy convencido que nosotros tenemos que ir en búsqueda de esa oportunidad. Y después analizaremos con un proyecto concreto de inversión sobre la mesa si es realmente conveniente o no para los intereses de los rionegrinos. Pero con la propuesta legislativa lo que buscamos es estar en igualdad de condiciones, al menos desde lo jurídico, con el resto de las provincias argentinas,
para la búsqueda de estas inversiones y estos proyectos, que la mayoría de ellos, por no decir todos, van a estar encabezados por nuestra empresa de bandera, que es YPF. Entonces, el otro día hacíamos un comentario de lo que implica tener tantas riquezas en nuestra provincia. Que tengamos el acceso al mar es más allá, por supuesto, de la belleza turística o lo que representa para todos nosotros tener esa costa, es un punto esencial en el comercio internacional. El desarrollo, el impacto que ha tenido Buenos Aires en nuestro país, obviamente es a raíz del puerto, digamos. Los porteños son porteños por ser siempre su puerto el lugar de entrada y de salida de nuestro país. Entonces nosotros tenemos nuestras costas y nuestra salida al mar. No tenemos el desarrollo, seguramente, que todos hubiésemos querido, que la actividad del puerto de San Antonio tuviera cada vez mayor demanda y no menos, como está sucediendo, o que el puerto de Punta Colorada tuviera una actividad como la que tenía minera aún más floreciente o pujante, y no la tenemos, todo lo contrario. Entonces, creo que nos debemos responsablemente buscar nuevas oportunidades. Cuando tengamos que analizarlas, lo haremos todos de la misma forma, buscando aquellos proyectos que realmente tengan un beneficio concreto para la provincia, sin dejar de considerar que como parte de una nación también tenemos que ser responsables en lo que necesita el país. Y eso creo que es importante, porque cuando nosotros hablábamos y hemos discutido otras veces del desarrollo hidrocarburífero en nuestra provincia, y yo siempre decía por ahí que no es lo mismo, o por ahí es fácil cuestionar la actividad desde Bariloche o desde el Bolsón o desde la misma Viedma, que no tienen la actividad, y muy distinto si uno se posiciona en Catriel, en Campo Grande, en Cinco Saltos, en Roca, que sí tiene la actividad. Entonces, ese esfuerzo que hacen los pueblos que producen petróleo y gas debe ser valorado por los restantes, porque el petróleo y el gas lo consumimos todos. Entonces, hoy cuando padecemos la falta de gas en Bariloche y nosotros tenemos oportunidades de aportar a la mayor producción de gas en la Argentina, porque si no hay vías de evacuación o de exportación de gas, no va a haber mayor producción, porque se van a taponar todos los proyectos, porque no hay salida, no hay mercado. Entonces, ahí creo que ya nos excede en el razonamiento nuestro individualismo, nuestro localismo, y tenemos que pensar con un sentido por ahí superior, más de conjunto, más de grupo. Y yo analizaba eso y siempre me acuerdo de una frase de nuestro himno que dice, las riquezas, sus riquezas para el pueblo, para todos construyendo la nación, sus riquezas para todos construyendo la nación. Y creo que eso es lo que tenemos que analizar, que más allá del interés particular nuestro, tenemos que pensar en lo que necesitamos como país, porque después cuando padecemos o nos quejamos de las variables macro que no manejamos como provincia, cuando tenemos las oportunidades de colaborar o de ser parte de la transformación y de la mejora de nuestro país, creo que tenemos que ser absolutamente responsables en eso. Así que la propuesta es esta, digamos, afianzar, ratificar nuestro control de la actividad hidrocarburífera que existe en nuestro territorio. No está de más recordar que la actividad hidrocarburífera es de interés público nacional y es de interés público provincial por ley también. Y a la vista está que si uno analiza nuestra matriz energética y más allá de los procesos de transición que celebro se estén llevando adelante, nuestra matriz energética depende del petróleo y del gas. Y eso es una verdad insoslayable para ninguno de nosotros, y como provincia no solo productora, sino, como decíamos, enclavada en el centro de
del lugar de producción y el lugar de mayor consumo, necesariamente estamos llamados a participar del juego. Hay cosas que no las vamos a poder evitar, porque los gasoductos van a transitar por Río Negro por una decisión de la Nación. Los oleoductos van a transitar por Río Negro por una decisión de la Nación. Está en nosotros ver si participamos del control de eso. Y está en nosotros ver si, aparte de eso, de ser tránsito, podemos aprovechar con alguna actividad económica que le agregue valor, que genere economía y que genere ingresos. Y, en definitiva, lo que buscamos todos, mayor bienestar para los rionegrinos. Eso es todo, presidente.